tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de nuestro Inside Health Podcast. Yo soy Mercedes Richter, psicóloga clínica. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo nosotros podemos controlar estos pensamientos rumiativos o, como coloquialmente lo podemos decir, estos pensamientos que nos dan vuelta cada ratito en nuestra mente y no podemos romper este ciclo. Así que el día de hoy, para este lindo programa que yo sé que nos van a llenar de muchísima información, tenemos una invitada muy especial. Ella es primera vez que nos visita. Ella es Mariale Kilauer. Ella es psicóloga clínica y forma parte del equipo de psicología del Hospital Inside Health. Así que Mariale, bienvenida. Hola Mercedes, muchas gracias por tenerme aquí. Qué alegre tenerte por acá y ahí primera vez con nosotros. Sí, primera vez. Muchísimas gracias por la invitación. No, nosotros contentos y qué buen tema del que vamos a hablar hoy. Estos pensamientos rumiativos, ¿verdad? Uh-huh. Que yo creo que es bastante común. Es bastante común. Muchas veces nos tiende a pasar de que estamos enganchados ahí en algún pensamiento. Sí, exactamente. Al final del día es algo bastante cotidiano y que a cualquiera de nosotros nos podría pasar. Uh-huh. Pero uno escucha el término y puede decir, bueno, tal vez se ve más en algunos diagnósticos o en algún tipo de casos, y no. Uh-huh. Puede ser en cualquier persona que está pensando muchísimo en algo relacionado a sus estudios, en su pareja, y sin darse cuenta, ahí se están dando estos pensamientos rumiativos. Ok. A ver, y para empezar un poquito, ¿tú podrías ayudarnos a definir qué es un pensamiento rumiativo? Sí, con gusto. Los pensamientos rumiativos son este patrón de pensamientos en el que la persona se centra únicamente en aspectos negativos. Uh-huh. Por ejemplo, si cometió algún error en el pasado, hizo algo que no es de su total agrado, uh-huh, o está pensando mucho en alguna preocupación del futuro, uh-huh, ahí está rumiando. Okay. Y se centra únicamente en lo negativo o en alguna debilidad, uh-huh, personal, y se mantiene enganchado ahí. Uh-huh. Y no lo lleva a ninguna acción, no lo lleva a cambiar nada, simplemente se queda como estancado en ese pensamiento, y ahí es donde se da como lo disfuncional de las rumiaciones. Exacto. Sí, que yo creo que es muy importante poder hacer esta diferencia, que tú dijiste esta palabra clave, ¿verdad? De que no llegamos a una solución, no llegamos como a este punto de corte en donde podemos ponerle fin a este pensamiento. Y aquí tal vez podemos entrar a la diferenciación de tal vez una reflexión positiva a una rumiación destructiva. Exactamente. ¿Verdad? Porque tal vez es muy distinto el que yo me voy a sentar y quiero analizar y quiero reflexionar ante esta situación, ¿verdad? Tal vez pude haber mejorado esto o tal vez pero entonces ya, lo logramos centrar y termina. Exactamente. No me quedo ahí enganchada. Exactamente, y al final del día es llegar como a este punto medio, porque tampoco es que queremos que desaparezcan los pensamientos por completo. Uh-huh. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo ya no le quiero estar dando vueltas a esto, entonces mejor pongo esta serie en Netflix o esta película, uh-huh, y ya dejo de pensar en eso. Uh-huh. Y no, porque si no, ¿dónde está la reflexión, como tú dices? Uh-huh. Pero tampoco queremos que la persona llegue a este punto en el que le está dando vueltas al mismo pensamiento y al final del día se queda como estancado en esa culpa porque no le permite crecer. Ajá. Solo hace que crezca el malestar y el sufrimiento al final del día. Exacto, y es como muchas veces, o incluso se puede explicar como este pensamiento en espiral. Exacto. ¿Verdad? Que puede ser como una espiral que nos va jalando para abajo, ¿verdad? O sea, no tiene Exacto. Como un punto de corte, no tiene una finalidad, pero simplemente va agregando como mucho malestar ante cada vez que lo voy pensando y lo voy pensando y lo voy pensando, y este mismo malestar me hace entrar otra vez en el mismo pensamiento rumiativo. Exactamente, y al final del día también es bastante irónico porque muchas uh-huh. veces las personas dicen como, bueno, pero mejor si pienso en lo peor que puede pasar, así ya voy preparado, o ya voy anticipado y sé qué va a pasar y me ahorro un malestar, pero de igual manera hay mucho malestar ya uh-huh. con tener ese tipo de pensamientos. Claro. Y no solo eso, pero es sumamente desgastante y cansado también. Totalmente. He visto muchos pacientes que me dicen, Mariale, hoy no hice mayor cosa y estoy súper cansado, súper cansado. Uh-huh. Y empezamos a ver por qué y su mente estuvo dando 1000 vueltas durante el día. Sí, y en efecto, yo creo que también, o sea, el estar pensando tanto tiempo, pues obviamente también cansa. Exactamente. Es desgastante.
¿verdad? Exacto. Y vamos a ver, yo creo que también, como lo habíamos hablado al inicio, es algo como bastante cotidiano, bastante común, ¿verdad? Y como lo que estabas hablando de me tengo que preparar, mejor pienso en lo más catastrófico, ¿verdad? Yo creo que estos pensamientos catastróficos a lo largo de nuestra vida es algo natural también dentro del ser humano. Es un instinto de quiero sobrevivir y me quiero preparar, no quiero que me agarren por sorpresa, ¿verdad? Pero creo que existe una medida en donde pues ya se vuelve un problema. Exactamente. Y es aquí donde hablábamos de lo funcional y lo disfuncional. Uh-huh. Porque está bien pensar y reflexionar en las cosas que he hecho y tal vez no me han gustado, en lo que podría cambiar de alguna acción, pero si me quedo en, ¿por qué hice esto? Esto hice mal. Eso tampoco me permite ver qué hice bien. Claro. Y bueno, si encuentro esta debilidad y me quedo ahí, no puedo ver en que tal vez es algo en lo que puedo trabajar. Y tengo esta otra fortaleza que me puede ayudar en eso. Sí. Entonces, eso es lo que hace las rumiaciones como muy características, es que se centran únicamente o mayormente en lo negativo. Cuando en realidad no siempre es blanco y negro, no siempre es 100% negativo, siempre hay algo que se puede rescatar de cualquier situación o cualquier acción que hicimos o que llevamos a cabo. Claro, por muy molesto que sea, ¿verdad? Exacto. Y yo creo que tal vez esto es algo muy característico de la parte de la rumiación, ¿verdad? Que no cabe esta posibilidad de algo que podamos rescatar, ¿verdad? Y yo creo que precisamente por esto es que no logramos tener un punto de corte y ponerle un alto a este pensamiento, ¿verdad? Ahora bien, dentro de los pensamientos rumiativos también pueden estar ligados a distintas patologías, ¿verdad? Exacto. Como comúnmente podemos ver toda la parte de una ansiedad, ¿verdad? Pues obviamente nos va a despertar una ansiedad, pero también existen otro tipo de patologías en donde se puede ver estos pensamientos que vamos haciendo rumiación. Exacto, también se ve muchísimo en el TOC, en el trastorno obsesivo compulsivo. Claro. Ahí es donde mayormente se ve, pero también hay un montón de otros trastornos. En un episodio depresivo también se ve muchísimo, que al final del día siempre va como atado de la ansiedad, entonces siempre van de la mano. También en otros que no se ven a primera vista, pero por ejemplo una persona con TDAH con una dificultad para regular la atención, toda la atención se va a ir en estos pensamientos al momento de tenerlos. Entonces, claro, se ven un montón de diagnósticos, pero también en casos en donde no lo hay, o son casos más simples, también puede haber mucha rumiación. Entonces es al final del día no solo como importante identificar, bueno, la hay, pero ¿qué le está comunicando a la persona? Porque claro, hay malestar, hay mucho sufrimiento detrás como de esos pensamientos, pero siempre hay algo que excavar ahí. Y siempre hay un mensaje que le está intentando comunicar a la persona. Entonces, se puede como vincular al diagnóstico, al caso, pero al final del día, como los pensamientos rumiativos son tan subjetivos y tan personales, que también es importante ver como, bueno, para esta persona cómo son. ¿Cómo es que los está viviendo? ¿Qué impacto le causan no solo a su vida, también cómo influyen en el diagnóstico? Claro. Y también algo que yo he visto que sucede muchísimo, no sé si tú también lo habrás visto con tus pacientes, pero cuando tienen algún cierto tipo de diagnóstico, muchas veces lo toman como una etiqueta, como bueno, yo tengo este diagnóstico, entonces toda la vida voy a ser así, o dicen, bueno, yo soy este diagnóstico, esto pasa un montón. Y al final del día eso también puede contribuir a que hayan rumiaciones, porque no dejan de darle vueltas a esto. Yo tengo bipolaridad, voy a hacer esto y ahí se quedan. Y no, siempre se puede hacer algo al respecto. Tal vez no se puede cambiar ese diagnóstico. Eso tal vez sale de nuestro control, pero hay otras cosas que sí están en nuestras manos y en las que sí podemos trabajar y manejar. Y que creo que también ahí dijiste algo importante de esto, de donde sale de nuestro control, que yo creo que ahí va también súper ligado toda la parte de la rumiación, ¿verdad? Es algo que nosotros sentimos que no tenemos control, o sea, es la falta de control ante un pensamiento, ante una idea, ante una situación como tal, que hace que esto sea y se convierta, porque pues obviamente va a empezar como un pensamiento normal, ¿verdad? Está fuera de mi control y estoy tratando de encontrarle solución y se vuelve un efecto bola de nieve que cada vez va siendo más grande y va ocupando cada vez más espacio en nuestra mente, ¿verdad? Pero es precisamente porque me estoy dando cuenta, o tal vez ni siquiera me estoy dando cuenta, es
siento que no tengo el control sobre esto y necesito encontrar la forma de tener el control ante la situación. Exactamente, y muchas veces no se da cuenta la persona que está como entrando en este ciclo, pero las rumiaciones llegan a tener el control de la persona, ya no tanto es ella. Entonces es algo, a mi parecer, como irónico. Y también algo que sucede muchísimo es que le preguntamos a una persona como con rumiaciones, bueno, ¿y cómo manejaste eso? ¿Qué hiciste con eso? Y muchas veces no te saben qué decir. Aprenden como a vivir con eso, a tolerarlo, lo normalizan. Y al final del día eso solo hace que no salgan de ese patrón de pensamiento y ante cualquier situación en la que sienten ansiedad van a entrar ahí, porque es lo que conocen y es la herramienta que tienen, pero se puede cambiar por una más funcional, más nutritiva, que no les dé este sufrimiento y este malestar y al contrario les ayude a saber a qué solución llegar, qué pueden hacer. Como decíamos, ok, esto no está en mi control, aprendo a manejar la incertidumbre que viene con eso, pero que sí está, que sí puedo hacer. Muchas veces cuando creen que, bueno, porque esta característica no está en mi control, no hay nada que pueda hacer, y no. Siempre hay algo que se puede hacer, especialmente en cuanto a mis propias acciones. Claro, que es algo que esté totalmente, pues, un poquito dentro de tus manos, ¿verdad? Y aunque no sea lo que uno se imagina, lo que uno quisiera, rescatar algo y darnos cuenta que hay algo rescatable ante esto, pues ya funciona, ¿verdad? Pero es aprender a poder como identificarlo, ¿verdad? Que obviamente es un proceso y vamos a ir hablando más adelante como un poquito de técnicas y cosas que podemos ir haciendo para poder ponerle este fin, ¿verdad? Y bajarle un poco el volumen a estos pensamientos que pues puede sonar súper intrusivo, ¿verdad? Pero y están ahí constantemente. Exacto. Por ejemplo, también personas, algo muy característico de la rumiación son personas que tienden a tener insomnio, ¿verdad? Exacto. O sea, precisamente esta rumiación de pensamiento me corta el sueño. Exactamente. ¿Verdad? Y pues obviamente esto ya se vuelve como un ciclo disfuncional en donde estoy cansado, estoy desgastado, estoy irritado y estoy con esta carga y pues obviamente esto ya va a empezar a interferir también incluso en otras áreas de nuestra vida. Exactamente, y en muchos otros aspectos de la salud también, porque al final del día la salud mental y la física van de la mano. No podemos tener bien una y mal la otra, o mala en un tipo de salud y bien la otra, siempre van a estar afectadas. Y muchas veces se puede tener esta creencia como, ay, bueno, pero me desvelé unas horas y ya, pero de verdad llega a haber un impacto muy fuerte en todos los demás sistemas, especialmente en el sistema simpático. Sí, que incluso ya, o sea, al principio puede ser así como, ay, sí, estoy cansada, pero probablemente este insomnio de, no sé, tal vez me tomó 2-3 horas irme a dormir, puede ir evolucionando, ¿verdad? Y es este como efecto bola de nieve que les estaba diciendo que se vuelve cada vez más grande, que tal vez esas 2-3 horas después van a evolucionar a 4-5 horas, ¿verdad? 6-7-8 y después pasé en vela toda la noche. Exactamente. Y después tal vez empezamos sintiéndonos como inquietos durante la noche y después pasamos a estar así durante todo el día. Y eso también es sumamente desgastante, no solo emocionalmente, pero también se ha encontrado que los músculos de estar tan tensos y como en este modo de activación también se van desgastando. Eso tal vez no lo vemos, no lo sentimos, pero se va dando con el tiempo. Claro. Sí, a ver, vamos a tratar de darles un poco de herramientas aquí a las personas que nos ven. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cosas podemos implementar nosotros para poder poner este corte a los pensamientos rumiativos? Súper. Hay muchas maneras para trabajar esto y técnicas en específico. Si lo vemos como desde un punto de vista como psicoterapéutico, algo en lo que yo siempre me enfoco con mis pacientes al momento de trabajar esto es trabajar en el diálogo interno. ¿Por qué? Porque cambia muchísimo cómo nos hablamos y cómo nosotros manejamos estos pensamientos con nosotros mismos. Si nosotros nos hablamos de una cierta manera y se mantiene y es una manera como negativa de hablarnos, al final del día estos pensamientos no los vamos a combatir de manera tan efectiva. Por ejemplo, pasa muchísimo, y perdón por la expresión, pero especialmente aquí en Guate, hago algún error o algo que no me gustó, qué mula.
Tal vez me lo digo a mí misma y continúo con el día, pero ahí me dije algo destructivo, claro. Pero lo tengo tan normalizado que no me di cuenta, o hice esto y qué mal, hago todo mal, y me quedo ahí. Entonces yo siempre le doy como enfoque esto en el proceso psicoterapéutico y cambiar la manera en la que yo me hablo. Decir, bueno, si alguien llegara conmigo y me cuenta de un error, yo le hablaría así. Muy probablemente no. Entonces, ¿por qué yo me hablo así? Cambiar a la nunca hago bien las cosas a, bueno, tal vez esto no lo hice bien, pero sí hice esto. O bueno, no me encantó esta acción que llevé a cabo, pero para el futuro ya sé. Hoy en día atrás, hace unos días, no sabía lo que hoy en día ya sé. Entonces, cambiar como la manera en la que yo me hablo, las palabras con las que yo me llamo. Hay veces que, como decía, hay estos insultos sutiles ahí detrás que no percibo tan fácilmente. Irme dando cuenta también de cómo es que yo me comunico conmigo misma y decir, bueno, tal vez puedo cambiar esto dentro de mi diálogo interno, también el tono en el que me hablo. Hay como muchos componentes. La comunicación con nosotros mismos es muy parecida a la que tenemos con los demás al final del día. Entonces, trabajar eso, especialmente en aquellos momentos en los que tal vez no tengo nadie con quien hablar o con quien puedo desahogarme, y al final del día siempre nos vamos a tener a nosotros. Y con quien tenemos que hablar las cosas primero siempre es con nosotros. Entonces, ir cambiando ese diálogo interior es algo en lo que yo siempre me enfoco en los procesos, y es algo que he visto que ayuda muchísimo con esto. No sé si tú lo has visto también con tus pacientes. Sí, o sea, es que yo creo que más allá de solo hablar con tema de pacientes, hay veces que hasta uno mismo. Totalmente. ¿Verdad? O sea, yo también he hecho autocríticas conmigo mismo muy, muy fuerte, pero... Todos. Ajá. Es poder tener ir cultivando esta habilidad de decir, ok, no, tiempo, momento, pueblo, ¿verdad? O sea, me estoy hablando mal, estoy siendo muy mala onda conmigo misma. O sea, yo no iría con mi mejor amiga o con mi compañera de trabajo a decirle estas mismas palabras cuando ella se equivoca, ¿verdad? O sea, no lo haría. Entonces, ¿por qué lo estoy haciendo conmigo? ¿Verdad? O sea, ¿por qué no lo haría? Porque, pues, obviamente, qué mala onda. La voy a lastimar, le voy a herir sus sentimientos, no quiero perjudicarla, ok. ¿Y por qué tú estás recibiendo exactamente lo mismo que no le quieres dar a las demás personas, ¿verdad? Exactamente. Y de la mano con esto también una técnica que ayuda muchísimo, se ha encontrado y se ha comprobado, es el mindfulness o la atención plena o consciente. Y sí quiero aclarar un poquito en cuanto a qué es este término, porque muchas personas creen que es como meditar, poner la mente en blanco, dejar de pensar en todo, y ojalá fuera, yo no sé tú, yo nunca he podido, no es tan fácil, y tampoco es lo que queremos. A lo que me refiero con mindfulness es poderle prestar como una atención plena, una escucha activa a lo que pensamos, porque muchas veces entra un pensamiento y surgen 20 más porque nos ponemos a criticarnos por haber pensado en eso. Pero ¿por qué le sigo dando vueltas a esto? Es que ya empieza otro y la rumiación aumenta o se empeora. Entonces, también parte del trabajo está en escuchar o como identificar esos pensamientos, y de igual manera que nosotros no juzgamos a los demás cuando nos cuentan en lo que están pensando, en los errores que han cometido. Nosotros igual, tomar ese pensamiento y no juzgarlo y decir, ok, estoy pensando mucho en esto, lo acepto, desglosémoslo, pero no verlo como este lado de crítica y dije que no iba a pensar en eso y aquí sigo, porque al final del día, si como venimos y metemos ese juicio, hay como un efecto contraproducente. Claro, sí, yo creo que también, yendo siempre dentro de la misma línea de este mindfulness, ¿verdad? Y estar como aquí presente, ¿verdad? Aquí y ahora, ¿verdad? Creo que nos va a ayudar muchísimo a, por ejemplo, este tipo de pensamientos rumiativos de me tengo que preparar para algo que pueda llegar a pasar mañana o en esta semana, porque tengo, no sé, tengo un examen, tengo una reunión, tengo que exponer algo, tengo que cualquier cosa. Entonces me empiezo a preparar y empiezo como que salen N cantidad de pensamientos y soluciones y alternativas, y más allá de soluciones y alternativas, creo que también son como estos escenarios catastróficos, ¿verdad? Entonces decir, no, momento, aquí estoy, ¿qué hice hoy para poderme preparar? ¿Qué estoy haciendo ahorita para prepararme, por ejemplo, para mi examen de mañana?
¿verdad? Exacto. Y esto es estar aquí y ahora, o sea, no me preocupo porque yo realmente estoy consciente de que estoy haciendo las cosas y me estoy preparando para afrontar las situaciones del día de mañana, ¿verdad? Por ejemplo, algo muy puntual, que lo que hablábamos, el examen, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que eso también podría ser una muy buena herramienta. Exactamente. Eso ayuda también muchísimo y también si nos vamos como a esos escenarios catastróficos o pensar en lo peor que puede llegar a pasar, venir y decir, ok, ¿qué evidencia tengo que comprueba que esto va a llegar a pasar? Claro. ¿Qué tan realístico es esto en lo que estoy pensando? No es no invalidar lo que estoy pensando y sintiendo, pero sí encontrar como la evidencia y decir, bueno, ¿será que este escenario tan catastrófico que me estoy imaginando es algo que realmente puede llegar a pasar? ¿O me estoy llevando a esos extremos de manera innecesaria? Y estoy al final del día solo sufriendo y manteniéndome ahí. Y no actuando, no haciendo nada con esa información con la que estoy contando, sino más bien la estoy utilizando para lastimarme. Claro. Y dañarme. Sí, o incluso también encontrar como el otro extremo de la historia, ¿verdad? O sea, desde lo más, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pero también existe la otra parte, que es lo mejor que puede suceder. Exacto. ¿Verdad? Entonces, saber de que no solo todo lo malo puede pasar, también pueden pasar cosas muy, muy buenas. ¿Verdad? Exacto. Algo que también sucede muchísimo es que nos vamos como a ese escenario catastrófico, o lo peor que puede pasar, pero no pensamos, ok, si realmente llega a pasar eso, que no es tan probable, pero si llega a pasar, ¿con qué herramientas o con qué fortalezas cuento al momento de encontrarme en esa situación? Porque si es que llega hipotéticamente a pasar, lo puedo manejar, puedo hacer algo estando en esa situación. No es que va a llegar y, bueno, lo predije, ya lo había pensado, así que todo bien y dejo que... No duele tanto. No duele tanto. Entonces, bueno, ni modo. No, siempre tenemos fortalezas, herramientas con las que podemos usar en ese tipo de momentos. O podemos también decir, bueno, tal vez no cuento con esta herramienta, pero es algo en lo que puedo trabajar y si llega a pasar eso, tal vez ya lo puedo tener un poquito más pulido, trabajado, y eso definitivamente me va a ayudar. Muchas veces cuando pensamos como en esas situaciones tan catastróficas, lo vemos como algo en lo que estamos encadenados y como esta ola que nos va a venir a arrasar y bueno, que no se puede hacer nada. No puede hacer nada. Exacto, y sí, como decíamos, van a haber cosas que salen de nuestro control, pero hay cosas que siempre van a estar en nuestras manos y que sí podemos manejar. Esto también es una técnica que considero ayuda muchísimo al momento de trabajar rumiaciones. Venir y hacer en un papel con nosotros mismos, de la manera en que nos funcione, identificar que sí está en mi control y que no, porque muchas veces las rumiaciones van atadas a lo que otra persona va a decidir o cómo va a actuar otra persona. Esto es un poquito a lo que me refería antes y he visto que se da muchísimo en parejas, que hay mucha rumiación en cuanto no me ha contestado en 6 horas, ¿qué estará haciendo? Sí. No está en WhatsApp, y empiezan estas rumiaciones y cada vez más pensamientos porque lo vi metido en Instagram y no me ha contestado. Y es algo que considero está tan normalizado que no lo vemos como una rumiación, pero lo es. Claro. Y en las parejas o en cualquier como vínculo tenemos que entender que por más que nosotros hagamos o por más que nosotros intentemos como ser la mejor versión para esta otra persona, no vamos a tener nunca una garantía que no van a hacer esta acción o no van a tomar esta acción que nos podría llegar a lastimar. Podrían tomar esta decisión que es distinta a lo que nosotros hubiéramos querido que decidiera. Entonces venir y aceptar que no tenemos control sobre lo que no solo actúan, sino piensan los demás. Ahí también está parte del trabajo, como aprender a tolerar esa frustración que viene con la incertidumbre. Claro, sí, y precisamente como tú dices, podemos llegar
¿Cómo puedo llegar a identificar todos estos pensamientos o qué puede ser algo que me está generando la rumiación y demás? Si no lo podemos hacer de una manera mental, no importa, no pasa nada. Podemos agarrar nuestro teléfono, podemos agarrar una hoja de papel, un lápiz, anotamos todo y ok, ¿qué está en mis manos? ¿Qué realmente no está en mis manos? ¿Cómo puedo solucionar esto que sí está en mis manos y lo que no? Pues se lo devuelvo a las manos de quien le pertenece, ¿verdad? Porque si no, vamos a seguir enganchados en esto. Y pues obviamente ahí es donde en efecto viene la rumiación. Exactamente, y lo importante es ver qué hago con eso, porque si mis pensamientos solo se quedan en mi cabeza y les estoy dando 1000 vueltas, como hablábamos, eso solo va a hacer que yo pierda un montón de energía, que termine desgastada y no hago nada con eso al final del día, no aprendo nada, solo me quedo como en esa culpa, pero si vengo y tal vez lo exteriorizo o lo plasmo en un papel, en el celular, en lo que tenga a mano, lo que me funcione a mí, ya estoy haciendo algo con eso y estoy saliendo de ese patrón en el que he estado tal vez años. Ahí ya estoy cambiando un poquito la cosa. Entonces, eso es algo que considero que también ayuda muchísimo. Y habías dicho algo antes que iba a tocar, se me olvidó, pero dijiste algo también muy importante. Hablamos del control. Vamos a ver, distintas técnicas como para poder... Sí, hoy sí ya me acordé. Gracias. Cuando hablamos un poquito antes del insomnio, también muchas veces la persona se queda no solo como dándole vueltas a los pensamientos, pero también en la cama y ahí se queda tal vez horas, cuando puede venir y, como hablábamos, escribir sobre lo que está pensando y hacer como algo con eso y tal vez ponerse a pensar. Esta es una técnica un poco específica que también he visto que ayuda mucho. Ok, tengo este problema o tengo esto que me está preocupando. Hoy, tal vez a las 11 de la noche, medianoche, que estoy aquí dándole 1000 vueltas al asunto, ¿qué puedo hacer para solucionar esto? Porque muchas veces estamos, o en las rumiaciones, está esta preocupación constante acerca de algo que tal vez no tiene solución en ese momentito, o tal vez al día siguiente ya se puede hacer algo al respecto, pero a medianoche son muy pocas las situaciones que tienen una solución como tal. Claro. Entonces, venir y decir, bueno, hoy por hoy, en este momento, no puedo hacer mayor cosa, tal vez tendré que esperar unos días, unas horas. Ok, soy capaz también. Muchas veces siento que también el trabajo está en que la persona aprenda y vea que es capaz. Totalmente. Y que es lo suficientemente habilidosa para trabajar en todo esto. Sí, en efecto. Y ahí entra bastante como cómo me estoy hablando a mí, cuál es esta autopercepción y demás. Yo creo que también algo que nos puede ayudar muchísimo cuando queremos empezar a entrenar esta parte, cómo cortar un poco estos pensamientos que ocupan un montón de tiempo en mi día, ¿verdad? Es, ok, ¿querés darle paso al pensamiento, pero te doy 5 minutos? Exacto. Y pones tu alarma y 5 minutos y tenés 5 minutos para darle vueltas al asunto y listo. Y ahí te sientas y puedes hacer una reflexión, puedes anotar algo. Punto. Después de estos 5 minutos ya no tienes permiso. Exacto, y esa es una técnica que justo le voy a mencionar que me gusta muchísimo, porque la idea tampoco es invalidar a la persona. Ajá. Qué feo es cuando le dicen a uno, no, pero ya no pensé en eso. Ay, gracias, ya. ¿Todo bien? Ajá, como no lo supe antes. 1000 gracias por ese tip, no se me había ocurrido. Ajá. Entonces, sí, hay que encontrar como qué tanta razón tiene ese pensamiento, pero tampoco es lo adecuado venir a invalidar la experiencia de la persona. Entonces, si necesitas 5, 10, 15 minutos para pensar en esto, ok. Si se tiene justo como un timer y este espacio del día para darle como espacio a esos pensamientos, hacemos que ya no ocupen 20, 15 horas, porque ya le dedicamos atención. Y muchas veces cuando estamos en como este patrón de pensamientos, estamos rumiando, interfiere con todo lo demás que hacemos, manejando, en el trabajo, estudiando, o incluso socializando con amigos, llega como a autosabotear muchísimo. Entonces, si le damos como ese espacio de tiempo, el que nosotros necesitemos, creo que 15, 20 minutos, 10 es como una buena cantidad, pero al final del día es como bastante subjetivo.
ya no permitimos que ocupe el resto de nuestro día, que nos robe esos momentos que al final del día forman parte de nuestro autocuidado también. Totalmente. A ver, Mariale, para ir terminando, ¿algo que te gustaría decirle a las personas que les gustaría que, no sé, que se quedaran con esto? Súper, a ver, me gustaría mucho que veamos esto como algo que a cualquier persona le puede pasar, y no algo patológico, no algo que viene atado a ciertas, como hablábamos, condiciones. Nos puede pasar en cualquier ámbito, en cualquier momento, pero tampoco tomarlo como, ay, bueno, esto es algo que les pasa a todos, entonces normal, o ay, lo vi en un meme, entonces, ¿verdad? No importa. No, siempre es importante venir y escuchar lo que nos están diciendo esos mensajes, desglosar, decir, bueno, están todas estas preocupaciones, pero ¿cuál es la que más me está generando angustia o estrés en este momento? Claro. Venir y de verdad entenderlo, y no solo decir, bueno, estoy preocupada por esto, pero también hay muchos tipos de preocupaciones, y al final del día las preocupaciones también vienen atadas a nuestras necesidades. Muchas veces no entendemos bien por qué estamos pensando mucho en esto, o por qué es que en estos momentos estamos muy estresados por esta otra situación, y estamos intentando como escuchar mucho lo que dicen estos pensamientos, pero no nos escuchamos a nosotros, y tal vez lo que necesitamos en esos momentos. Entonces también esto es parte un poquito del autocuidado que hablé antes. No lo pude tocar mucho hoy, pero considero que también es muy importante al momento de hablar de estos temas. Y eso es algo pues que invitaría a todos a hacer, como pensar en mi autocuidado, cómo me estoy cuidando a mí cuando tengo este tipo de pensamientos. Si es algo que simplemente dejo que exista o lo apago intentando distraerme, al final del día va a terminar haciendo ruido. Entonces, ver también cómo estoy manejando este tipo de pensamientos, no solo es aguantar, no solo es aprender a vivir con eso, siempre se puede hacer algo, y cómo me cuido a mí al momento de empezar a trabajar en esto, y entender que al igual que como cualquier otro proceso, van a haber momentos donde nos va muy bien, van a haber días donde sentimos que retrocedemos, pero siempre estamos avanzando. Y la cosa es identificar y trabajar. Si hacemos eso, vamos en un buen camino, y tener como esa autocompasión y esa paciencia conmigo mismo, y decir, bueno, sigo pensando en esto, sigo dándole vueltas, pero va a ir disminuyendo, voy bien. Creo que con eso me quedaría. Ok, muchas gracias, Mariale. Te agradecemos muchísimo por este tiempo, por toda esta información, y ustedes ya lo saben, ya conocen ahí un poquito de qué es la rumiación, cómo podemos trabajar en ella para ponerle un punto de corte, que es algo diferente a una reflexión que nos puede ayudar a avanzar, y también una rumiación ya un poquito más destructiva. Así que por aquí les dejamos los tips. Espero que este episodio haya sido de muchísima ayuda para ustedes. Nos vemos en un próximo episodio. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Inside Health GT en Facebook, en Instagram Inside Health-GT, y a mí me pueden encontrar como psicología.mercy. Adiós.